Biblia, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el tema que leyeron, hermanos, es el amor de Dios incomprensible. Y ya, hermano, usted mencionaba todo esto, pero yo quisiera agregar que el amor de Dios es incomparable. Dice la Escritura, hermanos, ahí donde leímos que Dios muestra su amor para con nosotros. Y mostrar, hermanos, es nada más que presentar o exhibir una cosa. Y Dios no solamente nos dijo, los amo, sino dijo, este es el amor. Se los pongo a su consideración, exhibo lo único que tenía, se lo muestro con la santidad que el Cristo glorioso tenía y tuvo en la tierra y en el cielo. Ese es el amor para usted. Pero, hermanos, hay muchas corrientes religiosas y corrientes de pensamiento que valoran el amor de Dios según sus ideas, según su formación de familia, según su cultura, según su doctrina. Y, hermanos, quisiera traer a la mente y al tiempo que estamos viviendo ahora, quizás muchos de ustedes no conocieron esta juventud en la que yo les hablo. Era una juventud de los 68 a los 70 y tantos, que muchos de ustedes pues ni siquiera habían nacido. Y era una juventud, hermanos, que se le llamaba los hippies. No entendí ni quise encontrar la definición de hippies, pero era como la juventud que tenemos ahora, con otra cultura, con otros pensamientos, con otras visiones, hermanos, de los ídolos, cantantes y artistas. Estos hombres que les digo yo, hermanos, eran unas personas errantes, peregrinos, que se los encontraba uno muy frecuentemente en las ciudades, en las carreteras, y vestían de una manera muy peculiar. A uno de ellos, hermanos, en aquel tiempo le preguntó un escritor y le dijo: ¿por qué la palabra Dios es amor en tu ropa? Porque usaban unos chalecos muy peculiares de cuero y unos sombreros de cuero y vestían de una manera muy, muy diferente. Dice: ¿por qué el amor de Dios dices en tu motocicleta y en tu sombrero? ¿Por qué dices que Dios es amor? Dice: porque así pienso y así considero y me ha ido bien pensar así. El escritor le dijo: dame un texto de la Biblia donde diga que Dios es amor. De aquel pueblo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros usamos el amor de Dios muy a la ligera. Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos te amo con el amor de Cristo. Y no lo dudo, hermano. No lo dudo. Yo sé que nos amamos. Ojalá que nunca dejemos de hacerlo. Pero, hermanos, este joven no supo responder. Y a veces nosotros necesitamos preguntar en nuestro interior, a nuestro corazón: ¿es verdad lo que expresé? ¿He aprendido el amor de Dios?
lo he considerado, ha hecho cambiar mi vida el amor de Dios, verdaderamente. Pero eso es, hermanos, a título personal. Esto es cuando abrimos nuestro corazón y entramos en él y empezamos a escudriñar si verdaderamente, cuando expreso el amor de Dios, lo digo con sinceridad. Pablo dice, hermanos, dirigiéndose a aquellas personas colaboradores de él que estaban dispuestos a dar su propia vida por Pablo. Dice, salúdenlos a ellos, a Priscila y a Febe y a la iglesia, porque ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Pablo. Ese es amor. El amor que Pablo, hermanos, menciona de sus colaboradores allí en Romanos capítulo 16, dice, salúdenlos. Son dignos de amarse, son dignos de quererse, son dignos de considerar, son dignos de ejemplo. Y era el apóstol Pablo. El apóstol, este joven que se quedó aquí plasmado con su entrega a Dios después de haber sido lo que era, cuando vivía en el cuerpo y en la mente y en los pensamientos de Saulo de Tarso. Este es el hombre que invita a los cristianos de su tiempo a considerar, a ver, a reflejarse en aquellos cristianos que estaban dispuestos a dar su vida. Ese es amor. Ese es. No es el amor que cambia según mis circunstancias, no es el amor que cambia según mi carácter, no es el amor que cambia según mis dolores físicos para los hermanos, para mis hijos, para la sociedad. No, es amor sobre todo. Es el amor de Dios que mostró, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Pero también dice el texto, hermanos, que estamos leyendo, para con nosotros, en que siendo, hermanos, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor mostrado los unos para con nosotros. Ese es el amor que Dios quiere que practiquemos. Ese es el amor sincero. Ese es el amor que no tiene dobleces. Ese es el amor sincero, que debe de, hermanos, compartirse en la iglesia. Y yo quisiera, hermanos, que veamos dos maneras que Dios nos mostró en este texto. Dos maneras. Para que no salgamos a buscar el amor de Dios en otros textos, que no es malo, pero que nos concentremos en el amor que Dios nos mostró. Y Dios, hermanos, por principio de cuentas, nos mostró su amor en la muerte de Cristo. Y eso todos lo sabemos, pero no sé si lo practiquemos. No sé si lo sintamos. Dios nos mostró su amor en la muerte de Cristo. Aún, siendo nosotros pecadores. No escatimó el Dios Todopoderoso lleno de amor. Él, aquí está el hijo. Eres pecador, pero este es mi hijo, en que te lo regalo, y tú voluntariamente asirte de él para que lo vivas. El Israel antiguo que veíamos en la mañana no buscaba el perdón. Dios por su infinita misericordia los perdonó, pero hoy en día se necesita, urge, es vital para el perdón de nuestros pecados, aún siendo cristianos, que nosotros nos arrepintamos delante de Dios. Urge. Entonces el amor de Dios es muy grande, su
llamado a la misericordia, pero necesita el perdón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: hay algo que hacer, y está en ustedes, está en sus manos. Arrepiéntase y bautícese cada uno para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El perdón es inevitable en el nuevo pacto que vivimos, y en la nueva ley que vivimos en nuestro vida. Hay que vivir. Entonces, hermanos, lo que decíamos de este joven, hermanos, que dijo: Dios es amor. Pero muchas veces, hermanos, nosotros usamos que el amor, que Dios es amor, para adornar nuestro vocabulario. Si usted expresa su amor de todo corazón, no se sienta fluido. No es para eso. Es para que yo tome cuidado de cuando expreso el decir te amo. Es para que cada uno de nosotros prevenga cuando decimos te amo. Porque cuando Dios mostró su amor y nos dijo que nos ama, Él no estaba adornando su vocabulario. Él estaba sacando de su corazón un pensamiento genuino y una idea que pudiéramos nosotros hacer la nuestra y que cambiara la nuestra. Por eso el amor incomparable de Dios. Y aun cuando una parte del pueblo de Israel mató a su hijo y dijo: arrepiéntate. Pero bautícense cada uno para el perdón de sus pecados. Porque cada uno de nosotros, hermanos, va a dar cuentas a Dios de lo que somos, de lo que decimos, de nuestras actitudes, de nuestro carácter y de nuestro próspero. Porque ya sabemos en la Biblia cuál es la manera que debemos de ser como hijos de Dios y qué conducta debemos de tener. ¿Cuál es el vocabulario que debemos de tener? A Pedro se le dijo, aún cuando hubo de negar al Señor Jesucristo: no se puede. Y tú eres uno de ellos. Hablas como ellos. Te conduces como ellos. Y Pedro, hermanos, en su corazón, por quitar ese mal momento y que no fuera desechado de aquellos hombres, hermanos, él juró con la misión que no era de los seguidores de Dios. ¿Cuántas veces usamos vocabulario que no es correcto de un hijo de Dios que ha recibido, que ha vivido el amor de nuestro Señor? Debemos de considerar eso, porque el amor de Dios, hermanos, es mucho más que palabras. El amor de Dios debemos de verlo crucificado en la cruz, en la muerte. El amor de Dios, hermanos, es ver a nuestro Señor Jesucristo con su rostro bañado en sangre, descansándolo en su pecho, y hecho quedar su cuerpo. Ese es el amor. El amor de Dios, como le digo, es otra cosa. El amor de Dios debemos de verlo en todo lo que significa y rodea una muerte, y en este caso la muerte de Dios. La muerte de Cristo fue una muerte no común. No común. ¿Por qué le digo que no fue común? Por varias cosas y por muchas más que no alcanzaré a decir. Primero, porque un ser humano en nuestros días, cuando ya tiene muerte vegetal,
los familiares dan su autoridad para que sea desconectado de ahí, para que no sufra, para que no sufra. Hay enfermedades ahora que son tratadas por los médicos que aminoran los dolores de la enfermedad, como aquellos o aquellas personas que tienen cáncer. Ya hay el medicamento, no para curar el cáncer en este caso, sino para aminorar los dolores y llevar una vida más o menos pasajera y estable en lo que muere. El Señor Jesucristo, su muerte fue muy dolorosa. Fue una muerte pública. Fue una muerte muy larga para las condiciones físicas que el Señor estaba. El Señor Jesucristo, hermanos, dice en la Escritura que lo mordieron a golpe. Su cuerpo, hermanos, deshidratado, estaba ahí colgado. Pero muchas cosas. Es que el Señor, por amor, se guardó la cruz. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al Padre: si es posible, que pase de esta. Va a ser terrible mi muerte, no habrá otra manera. Y Dios dijo: es que ya les mostré el amor, es que ya se los exhibí, es que ya te mandé para que el mundo comprenda, porque el amor de Dios no debe de ser incomprensible, el amor de Dios debe de tomarse como incomparable. Este es mi amor, y tú debes de pasar los dolores de la cruz. El Señor Jesucristo, hermano, fue tan pública su muerte que muchos se burlaron de él. Muchos. Si se dice Hijo de Dios, que descienda de la cruz y creeremos en Él. Pero no se ha creído todavía y no se ha considerado el amor incomparable de Dios, porque Cristo ya no está en la cruz, ya bajó de la cruz y ascendió al cielo. Pero hay muchos todavía, hermanos, que no comprenden el amor de Dios. Quizás no, porque muchos de ellos ya no están viviendo, porque muchos de ellos, hermanos, estamos permaneciendo en la iglesia y no queremos limpiarnos. Cuando la repartición de todos aquellos que tenían sus propiedades, hubo una pareja que también dijo: yo tengo algo. Fue, vendió su propiedad y extrajeron de esa propiedad un dinero que nadie les dijo que lo vendiera, que era voluntario. Y Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón y le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué? El corazón de Ananías, hermano, era un corazón tan limpio como los que andaban en esa peregrinación y en ese trajinar y caminar de los primeros cristianos. Su esposa tenía un corazón limpio. Pero hay veces, hermanos, que se le da lugar al diablo y el diablo destruye. Porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos le damos lugar al diablo. Con nuestros pensamientos, con nuestro vocabulario, con nuestros sentimientos. A veces le damos lugar al diablo para pecar, hermanos, porque queremos eludir una responsabilidad como cristianos. Y la responsabilidad como cristianos es toda nuestra vida. Todo. En el trabajo, con los amigos, con toda la sociedad. Esa es una responsabilidad de ser cristiano, porque somos la luz y la sombra. Pero a veces por eludir esas cosas tan sencillas y tan simples en
el único de Dios que está verdaderamente cimentado, destruimos y dejamos que Satanás tome lugar en nuestro corazón. Pero también, a veces, hermanos, le damos lugar al diablo por un coraje. ¿Ves que tenía coraje? Y el amor de Cristo. Y por el coraje, hermano, desplazamos a Cristo de la iglesia cuando Dios lo puso por amor en la cruz para nosotros, y lo desplazamos de la iglesia. O por un coraje decimos palabras tan terribles y tan soeces en la boca de un cristiano, hermano, por coraje, por vanidad, por orgullo, por soberbia. Porque no está en nosotros la voluntad para sufrir, ¿verdad? Entonces es cuando el amor de Dios, hermanos, es incomparable. Pablo dijo en la mención que hizo el hermano en la primera carta de Timoteo: siendo yo un perseguidor, siendo alguien que consintió que mataran a Esteban y que se hiciera terribles cosas por los cristianos, yo era, pero fue más grande el amor de Dios. Pero Pablo dijo las consecuencias, y no para eludir la responsabilidad. Pablo lo dijo, pero lo hice con incredulidad. Pero me arrepentí. Pero tiré todo y hice a un lado lo que para mí consideré basura, por amor a Cristo, hermano. Porque Pablo iba atrás del Señor, tratando de asirse, de agarrarse de Cristo, porque Él lo tomó primero. Por eso voy tras de Él. Y no es que ya lo haya logrado, pero sí busco el amor de Dios. El amor no debe de ser borrado de nuestras vidas, de nuestras mentes y de nuestro corazón por un coraje. No era Judas seguidor del Señor Jesús. No era Judas de los que estaban junto a Él. No era Judas que comía al plato del Señor. Lo envió, hermanos, por ambición. Fue muy poco el amor de Dios para Judas. No lo comprendió el Judas, lo traicionó. Y a veces, hermanos, nos traicionamos. Cuando deberíamos, hermanos, amarnos, soportarnos, como dice la Biblia, los unos a los otros, y hablar con sinceridad, y volver a retomar el camino de Dios, para que en el ambiente de la familia espiritual sea un ambiente de amor, de tranquilidad y de paz. Pero a veces, hermanos, no comprendemos el amor de Dios. No lo entendemos. Por nuestra condición de ser humano, y hago al amor de Dios así, a la muerte de Cristo para acá, y salgo. Y yo humano, y yo carnal. El amor de Dios. Pero bien diferente a lo que yo pueda sentir o pueda decir. El amor, hermano, no es para adornar la voz, como afectó. El amor no es para adornar nuestro vocabulario. El amor no es para hacerme ver bueno y justo. Dios no nos va a recibir cuando nosotros nos consideremos buenos y
Necesitamos el perdón, pero expresado. Yo creo que tomamos veredas diferentes, hermanos, a lo que es acercarse a Dios con el perdón. Leí, hermanos, fíjense que lo presenté y se me olvidó la cita de Dios. Donde llega un leproso corriendo delante del, parece que es más, delante del Señor Jesucristo y le dice: si quieres, puedes tocar. Y le dice el Señor Jesucristo: quiero. Pero llegar delante de nuestro Dios cuando hemos no fallado, pecado, cuando hemos pecado y decirle: Señor, creo que pequé delante de ti. Si quieres, puedes perdonar. ¿Cómo queremos tomar a nuestro Dios? ¿Como un cómplice? ¿O decirle al Señor: en esto pequé, Señor? Decirle a Dios: en esto no puedo superar el pensamiento y mi actitud y mi forma de ser, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname. Porque he tenido un mal pensamiento para mis hermanos. Porque he tenido una mala actitud para con ellos. Si tú crees y lo ves mal, perdóname. No, Padre, perdóname. Porque he sentido eso. Hermanos, el amor de Dios es otra cosa. No es solamente un tema para predicar. No, nada más. Es más grande. Que habría que buscar en qué me puedo beneficiar y en qué puedo beneficiar con mi actitud después de haber sentido el amor de Cristo. ¿Cómo puedo fomentar el amor de Cristo para con mis hermanos? Sí, la otra cosa, hermanos, que Dios muestra su amor para con nosotros es, hermanos, que seguimos siendo pecados. El amor muestra su amor para con nosotros. Y aún siendo pecador, Cristo lo perdonó. Y nadie que sea un ser humano que pise esta tierra y que tengamos las debilidades de un ser humano se puede decir libre de pecado. Todos, de una o de otra manera. Se peca hasta por omisión, por algo que se me olvidó, por algo que omití, entonces que hice aparte porque no me pareció considerar, hasta por omisión. Por eso debemos de estar constantemente orando a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Porque otra vez, si no nos arrepentimos, no pensemos que Dios nos va a recibir así, porque somos buenos, porque queremos ser justos, porque ya otras personas dicen que qué buen cristiano, porque se ha visto el trabajo arduo en la iglesia. Pero ¿qué le dijeron a la iglesia que estaba en él? Haces todo, eres celoso por la doctrina, trabajas arduamente hasta alcanzar, pero has dejado de doctrina. Se puede trabajar así, incansablemente, pero sí. Y Pablo diría, refiriéndose a eso, que luego se vuelve uno nada más como un orgullo, como
un símbolo que retiene. No. El amor de Dios es más que eso. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor, cuando no nos arrepentimos, se va siguiendo. Y Ananías mintió. Y nosotros a lo mejor mentimos. Y mentimos poniendo una actitud que luego mentimos. Eso es mentir. Y mentimos en la conducta que luego no quiero. Eso es mentir. Y mentimos en lo rígido que puedo ser con mi familia y en la iglesia y no lo quiero. Y eso es mentir. Pero le digo, ¿por qué? Llegó Satanás tu corazón y le bendice a Dios. ¿Por qué? Y le dice claramente Pedro, pues no tenías todo eso. No había necesidad de mentir. Bueno, por esas cosas tan pequeñas no se entienden. Y por eso, hermano, Dios no nos va a decir, aun cuando pensemos que somos justos, que somos buenos, que somos trabajadores, que somos dedicados, que hasta puedes decir o podemos decir que soy consagrado. Pero no he dimensionado la grandeza de la mano. Para dimensionar, hay que pararse un rato, hermano. En Juan capítulo 3, y decir a él, de tal manera me amó a mí, que soy parte del mundo, perdonado de mis pecados. De tal manera amó Dios, de tal manera me amó Dios. ¿Hasta dónde llegará esa manera de mi Dios que me perdonó lo corrompido y lo sucio que era como persona? ¿Por qué me amó tanto el Señor? Que me mostró su amor, que me exhibió a su Hijo y que me dijo, hácete de Él para perdonar. ¿Por qué me amó tanto Dios que no he considerado al Señor en la cruz? ¿Por qué me amó tanto el Señor que no tengo tiempo de prepararme para recordar la muerte de su Hijo? ¿Por qué dio a su Hijo? ¿Por qué? Estaré camino de la salvación, pero eso lo tengo que preguntarme a mí, no ver en ustedes, no preguntarme a los demás. ¿Por qué me amó tanto? Hermanos, Pablo dijo, yo era un blasfemo. Yo me tengo que preguntar y usted preguntar, ¿es blasfemar la misma vez? Sí, debe ser. Porque Pablo lo hizo público y se quedó no solamente para los cristianos de su tiempo, sino para nosotros. Yo era un blasfemo. Y yo, hermanos, personalmente, le he dicho a mi Dios, pero también, hermanos, nosotros debemos de preguntarnos, porque el amor de Dios hizo que cambiara mi vida y yo tengo una deuda con el amor de Dios, por lo menos. Por un coraje has hecho un lado el amor de Dios. Y en todo lo que encierra, y en todo lo que abarca
coraje de una persona. Pero también, hermano, has hecho, o hemos dicho, o hemos tenido una actitud irreverente delante de Dios, hermano, con el Cristo que nos salvó. Pero también debemos de considerar a cada vez qué tanto valor el amor de Dios. Porque el amor de Dios es muchísimo más que decirlo sin sentido. Porque el amor de Dios es mucho más de trabajo a hacerlo. Porque el amor de Dios es considerar al Cristo que recibió uno en la cruz. Porque el amor de Dios es mucho más que el Cristo que nos enseñó la vida de Dios. Una vida de calidad, una vida que tiene futuro, una vida, hermanos, que tiene un lugar especial en el cielo. El amor de Dios es para vivirlo en esta tierra, es para considerarlo en esta tierra, es para disfrutarlo y compartirlo en esta tierra. El amor no es solamente te amo, sino que Dios, hermano, nos mostró el amor. Vamos a mostrar el amor de Dios. Vamos a seguir mostrando. Vamos a seguir alimentando el amor de Dios. Yo no dudo que haya amor. Pero, ¿ustedes no conocen? Sí, superficialmente. ¿Conocen mi interior? No. Es ahí donde se muestra el verdadero amor. Con acciones llenas de amor, con acciones que se reflejen en la conducta y en el proceder de todos, para contagiar al mundo que tanta falta le hace que lo amen con el amor. Dios nos siga prosperando y nos siga llenando de ese amor incomparable e incomprensible.